Buenos días a todos, muchas gracias por venir y vamos a realizar la actividad hablando en la biblioteca titulada "Para las mujeres la poesía no es un lujo, es una necesidad vital". Ha sido organizada por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación y más concretamente por la Comisión de Igualdad, de la que formamos parte Esther, Carolina, María Jesús y otras compañeras que no han podido asistir, ¿vale? Bueno, ¿qué objetivo tiene esta actividad? Pues dar visibilidad a las artistas, a sus creaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y para ello, pues hemos convocado a 2 poetisas y presentará la primera, Nieves Muriel, que le agradecemos mucho que haya venido, y luego Nayara Jiménez, que es alumna de nuestra facultad, y también te agradecemos mucho que colabores con todo lo que te pedimos. Bueno, pues voy a introducir brevemente la trayectoria de ambas poetisas. Bueno, por un lado, Nayara Jiménez, estudiante de Educación Social, empezó a recitar hace 4 años en Poetry Slam Malaca y en 2021 pues ha publicado su poemario, que es totalmente autogestionado, que hay que decirlo, que tiene mucho mérito, y se titula Bailaré sobre el fuego. Nayara no solamente poetisa, sino que es creativa, y a mí hay una frase en el prólogo de su libro que me gusta mucho y que yo creo que os va a introducir a lo que vamos a experimentar un poco, y es que su poesía es una sala llena de espejos en las que nos veremos reflejados en cada uno de sus poemas, ¿vale? Bueno, pues gracias. Y luego pues presentaré voy a presentar a Nieves Muriel, que es poeta y filóloga. En su labor investigadora recoge la tradición oral y los cantos de las mujeres desde el enfoque interdisciplinar, indagando en el origen y la continuidad de la escritura femenina. Es doctora en estudios de las mujeres, prácticas y discursos de género, y maestra en estudios de la diferencia sexual. Ha recibido diversos premios por sus trabajos que abordan la poesía de las mujeres desde la teoría feminista contemporánea, y ha publicado varios poemarios: La pequeña llama en 2013, Carta de la sirena en 2016, Madrid 2018, y su último libro en 2022, que es Solo lo cierto cuenta, libertad femenina y poesía. Bueno, pues entonces vamos a pasar a su intervención, y para ello va a moderar Esther Caparrós, que es profesora de didáctica de la organización escolar, ¿vale? Bueno, pues paso. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar un poco nuestras conversaciones, ¿no, Nieves? ¿Te parece? Claro. Y yo para comenzar, bueno, he tenido que escribir unas palabras para dar como preámbulo un poco a lo que me ha hecho pensar y dialogar tu poesía, y también lo que me hace sentir esta nueva relación que se ha creado. Entonces, bueno, voy a sacar mi chuleta. Con la certeza y el deseo del encuentro. Así me firmaba Nieves Muriel su libro titulado Solo lo cierto cuenta, libertad femenina y poesía, publicado en 2022 por Sabina Editorial, y del que tuve el placer de conocer en una presentación del mismo hace ya unos meses en una de nuestras librerías malagueñas. Y como no podía ser de otro modo, ese encuentro tan deseado llegó. Y hoy tenemos el placer de compartir este acogedor espacio con una gran mujer, una gran madre, compañera, amiga. Un espacio que nos brinda la biblioteca de nuestra Facultad de Educación y que, me consta, ha sido amorosamente cuidado para prestarse cálido y amable a este evento. Nieves, me dirijo a ti y te agradezco que te cruzaras en mi camino. Varios fueron nuestros primeros encuentros hasta que por fin algo parece haber fructificado en una relación que se promete en el tiempo.
Te he leído, te leo, leo Madrid, tu último libro de poemas, y me produce una gran admiración ver cómo las palabras que se desprenden de esas hojas están encarnadas en historias, en emociones, en tan distintas formas de habitar el mundo. Y me hace pensar que tomar la palabra hoy en día no es una tarea fácil. Alzar la voz y dejarnos atravesar por ella, por la voz de otras y otros, mucho menos. Sobre todo en un mundo donde la rapidez y lo inmediato de las cosas que hacemos y consumimos nos relega nuestro tiempo a experiencias cada vez más fugaces. Por eso, dejar que las palabras fluyan y perduren en cada quien es algo valioso que debemos atesorar. Decía que tomar la palabra en un mundo saturado de información y de academencia, como diría Mary Daly, es una labor que requiere de mucho cuidado. Pero esto, cuando leo, cuando te leo, pongo atención y mimo a la pronunciación de tus palabras y al sentido de tus poemas. Y no puedo evitar dejarme afectar al leer lo siguiente. Dice Nieves Muriel: dame la historia radical, una vida imposible y otra vida implacable. Dos vidas no me alcanzan, ni este mundo absoluto que siento ahora en los labios. Nieves, nos abres al pasado, el de nuestras mujeres que nos precedieron, a la voz de otras que abren genealogía. En esos poemas hay una voz tuya, que es la voz de otras, de lo que llega a tu puño para ser escrito y que resuena. Son palabras veniladas y tejidas en una trama que se abre a pensarse desde sus diferentes aristas. Por eso, invito a este público a escuchar sin prisa, a dejarse dar por cada rima, por cada cántico, a sentir cada palabra hondamente, dejándolas fluir y repartirse por el cuerpo, dejándose conmover. Bienvenida, amiga. Lo voy a intentar así. Hablando con Nayara me he ido un poco al tiempo, ¿no? A la juventud, ¿no? Fue muy joven también, ¿no? Hace mucho tiempo. Dice: una amiga me ha pedido que escriba este poema y me presente algo así. Poema posautorretrato de una mujer de apariencia mujer, cíbor pero muy hermosa, dice Quevedo, o al modo de los retratos dieciochescos pintados por Elisabeth Villet-Le Bon. Soy la mujer biológica más lenta de este lado del río. Soy lenta y fui locuaz, infiel, desobediente, y no alcanzaba nunca las palabras. Soy biológicamente una mujer, lo que se ve, y ontológicamente hablando soy miles superpuestas en otras dimensiones. Busco caminos con corazón y sin fuego, veredas desbrozadas y vueltas a cubrir por las sombras del miedo. Las busco sin miedo y con palabras. Porque amo a las mujeres y a los hombres, mi amiga me ha pedido que escriba este poema, aunque a veces ya le he dicho, amo más a los pájaros y a las piedras, a los peces que guían cada tarde mis pasos por el río. Es cierto, me gustan las mujeres que no son como las rosas. Tocarlas, apretarlas, sentir su pecho junto al mío y el latido del pájaro que esconden sus pezones. De los hombres, biológicamente hablando, binariamente da igual, debate muerto hace ya 30 años. De los hombres, biológicamente hablando, me gustan los hombres que son como las rosas. Tocarles, apretarles, sentir su pecho junto al mío y el latido del pájaro que esconden sus pezones. Creo que poco más. Ah, sí, mi amiga me ha pedido que lo diga. Ser lenta es la virtud que me distingue. Os cuento que
desde muy joven empecé a escribir autorretratos, breves autorretratos, porque detecté, luego he podido ponerlo en palabras teóricas, gracias al feminismo, que hay una necesidad de relato y de autorretrato en toda la escritura femenina, y que esto sucede no solo en el siglo XX, como me mintieron a mí en la facultad, sino que sucede desde que se inventa la escritura hace 3.500 años. Los primeros poemas de la humanidad están escritos por mujeres, a día de hoy, por una mujer en concreto, Eneduana, y ya hay en ella una necesidad de autorretrato, de autorretratarse y de presentarse al mundo. Si escribo autorretratos, si escribí este tan joven, porque una amiga me lo pidió y luego lo he seguido haciendo, es porque he encontrado ese hilo que me une en la escritura a otra, esa tradición, esa genealogía femenina que en mi caso me ancla, ¿no? Y bueno, me ayuda a colocarme y también a presentarme, ¿no?, con vosotras, ¿no? Y es un poema que hace mucho que no cantaba, porque para mí este es un libro muy viejo. Y no sé, me ha venido hablando de qué hacer, qué estudiar, cuando estaba yo ahí, ¿no?, con 20 años, ¿no?, sin saber para dónde tirar, ¿no? Pues ahí fue cuando escribí esto. Por ahí va la escritura también, ¿no? El otro día hablábamos sobre esa idea de que me decías, no, yo no escribo poemas y no sé si voy a volver a escribir. Entonces, mi sorpresa es que en parte puedo entender que escribir poemas no es solo técnicamente el uso de una palabra bien bella y ordenada. Entonces, cuando me lo dijiste, me fui pensando, me fui rumiando un poco. Y hablando este fin de semana con mi sobrina, que tiene 13 años, y a la que parece no interesarle nada en este mundo porque, bueno, parece que sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos van por otro lado y no casan con lo que este mundo les ofrece, ¿no?, o la manera en la que este mundo le presenta las cosas. Pues estuvimos leyendo un poco tu libro, estuvimos leyendo Madrid, y leíamos este poema que antes he recitado, bueno, muy mal, de hecho, porque me gusta escucharte cantarlo, y le comentaba un poco esto que me habías dicho, y no me dijo nada, solo me pasó las manos por detrás de mi espalda, me dijo, Tita, ¿cuán sabia eres? Y dije, bueno, porque aprendo de otras, ¿no? Entonces, bueno. Por eso me gusta tu idea, o sea, no tu idea, tu palabra, esa genealogía, eso que heredas de otras, ¿no? Porque no es solo lo que heredamos hace 3.000 años, que muchas veces no lo hemos seguido, pero lo que heredas de otras en el instante en el que estás con otras. Entonces, bueno, eso me hizo pensar un poco. Sí, para mí la poesía sí que tiene algo, o sea, la poesía y absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que decimos es política. Y hay en la poesía un sentido político. Y en mi experiencia luego hay un ritmo, una musicalidad que yo necesito, si no, para mí no es poesía, es prosa poética, es otra cosa. Luego está la vomitera, la gente contando su vida. Yo no estoy contando mi vida cuando escribo poesía, sí que estoy buscando tocar, ¿no? Tocar un origen común, tocar algo que nos haga mover a todas, ¿no? Porque al final, como decía Isabel Escudero, el valor de un poema no está en que tú lo cantes ahora, sino en que se cante dentro de 100 años, se entienda dentro de 100 años, llegue dentro de 100 años, ¿no? Me decía, ¿no?, cantaba con gracia Isabel Escudero y también una vecina mía en un pueblo de la Alpujarra, en la montaña, ¿no? Sentadita en la escalera esperando el porvenir y el porvenir que no llega. Eso que tiene, no sabemos, se pierde en el tiempo, en la memoria del tiempo, ¿no? Todavía nos dice algo. Yo no sé si este poema que te he cantado, que os he cantado aquí, se cantará dentro de 100, ojalá, porque ahí tendrá un valor verdadero. Entonces no importa tanto lo que diga yo, sino lo que nos toque, ¿no? Lo que nos toque a cada una, a cada cual, en el sitio en el que está, ¿no? Para mí esa es la verdadera importancia que tiene la poesía. No me interesan tanto las historias personales, ni podría decirte que mi poesía es una poesía personal. No creo en la poesía personal, me parece una patochada, ¿no? Pongo un poco punky, ¿no? Porque vengo de ahí, ¿no? Entonces, me interesa lo político y lo que puede tocarnos a todos, ¿no? A cada uno en el sitio que esté, ¿no? Algo que toque, ¿no?
ese poema, ¿no? Que si quieres lo puedo cantar que también, ¿no? Lo tenía anotado en tu Si te libro. apetece, ¿no? Dice, la historia radical o el acontecimiento. Dice, pongamos que alguien lanza una flecha sobre mí. Pongamos que la flecha me alcanza y me levanto. Porque soy un guerrero y sé por qué lo escribo, ahora elijo ser cierva. El amor, como el agua, recala hasta lo hondo y baja muy despacio por el cauce de un río que se angosta en mis dedos. Un cielo blanco y sucio se desploma en mi falda en un verano seco, duro y solo, el verano más solo de la historia. Dime, dame la historia radical, una vida imposible y otra vida implacable. Dos vidas no me alcanzan, no, ni este mundo absoluto que ahora siento en los labios. He llegado hasta aquí. He afilado mi lengua con la piedra sin nombre de las madres y una luz clandestina y muy blanca. Me he limpiado con sal para decirte. Despierto y digo lengua. Digo lengua y me acerco, digo amor y me acerco y sostengo el cuchillo, mi proa apolillada, mi lámpara encendida. Escribo, digo amor, amor cáscara amarga, y me entrego a este sueño de aguamar que es Madrid. Digo Madrid, lo escribo, así lleno el vacío con nada, esto no es un poema, el vacío con nada. Da igual decir Madrid, no escribir nada, decir nada y el cálamo que traza un hueco, un agujero, un nudo entre las ramas y mis sombras. Camino. Madrid vacía y seca, desolada, esto no es un poema, el vacío con nada, el pájaro carnívoro de las desolaciones, el cadmio entre las rosas, los cuencos y los ojos, el pan y la miseria. Todo lo que sucede por debajo de las alcantarillas y mi blusa, esto no es un poema. Escribo, Madrid, el vacío con nada. Camino y alguien dice, ¿quién eres? ¿Estás sola? 4 millones de almas se inclinan y comulgan la ley de los salarios en esta isla tan seca, Madrid dulce y amarga, pero aquí solo se intuye el mar. Una mujer sentada en una silla me ofrece su pañuelo y me roza las manos a 1000 nudos de sal y de distancia. El pañuelo, mis lágrimas, su mirada que insiste delante del letrero, soy Sarai y soy trans, de Orense sin trabajo ni recursos, soy solo una mujer, esto salva el poema, esto salva el poema, sus manos de mujer, Madrid, piedad, la luz y la ternura. En mi experiencia los poemas no salen de mí, salen de todo lo que me cuenta el mundo, de lo que me cuentan mis colegas, de los abandonos, de las pérdidas, de las heridas, de las historias de los otros, de las otras, de la precariedad, de este mundo tremendo y terrible y maravilloso, ¿no? Y de ahí sale todo, ¿no? Pero casi no estoy yo, casi no estoy yo. Madrid sale, bueno, por lo que he podido leer un poco en tus poemas, de una palabra que me parece importante e interesante, es la palabra Madrid, matriz, mater. Viene de mater, viene de matria, viene de la matria que nos han arrebatado, ¿no? La universidad sigue ocultando el origen femenino de la cultura, lo repito, en este espacio, el origen femenino de la cultura. Seguimos en un mundo altamente violento porque tenemos un desconocimiento profundo de la cultura femenina, y sin cultura femenina no hay simbólico, no hay
modos de crear, otras alternativas. De hecho, las pocas alternativas que se crean, en mi experiencia, ¿no?, vienen de ahí, ¿no?, de lo que ha hecho el conocimiento femenino y feminista, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de volver a la matria, de volver a reconocer ese origen, porque es un origen que cambia el conocimiento. En cuanto reconocemos, ¿no?, que las mujeres han estado primero y que las mujeres son un significante abierto y libre que es anterior a la cultura patriarcal, que pasa igual con lo femenino, que es un significante histórico delicado, pero que es anterior al patriarcado. Lo femenino no es únicamente lo que el patriarcado ha dicho, ¿no? No podemos ser tan ingenuos, ¿no? Tan ingenuos, ¿no? Cuando nos colocamos ahí, el conocimiento cambia. Esa es mi experiencia personal y teórica, intelectual, que es la misma, ¿no? Y lo que yo busco también en la poesía, pero que en mí sale de forma natural. Quizás sale de forma natural por el mundo en el que me he criado, por mi familia, porque me he criado entre mujeres de distintas culturas, escuchándolas cantar y siendo muy consciente de que las mujeres sabían y han estado siempre en un lugar que es otro. Las mujeres miran el mundo y se extrañan ante él, y ese extrañamiento a mí ya de niña me fascinaba. Por eso cuando en la universidad me dijeron que las mujeres habían empezado a escribir en los años 80 del siglo XX, yo sabía que me estaban mintiendo. No voy a decir que con maldad, ¿no? Se enseña un canon, se explica un canon, ¿no?, que oculta, que sigue invisibilizando la cultura femenina en todas las áreas, en todas las disciplinas del conocimiento, ¿no? Y tú le cantas a esas pioneras, primeras, radicales, a esa raíz, ¿no?, de donde viene, donde procede también tu experiencia, ¿no?, de lectura con los poemas, me contabas, como tu madre tenía una librería, una biblioteca en casa, ¿no? Y cómo, siendo tan joven, eras capaz de tener esa lectura con poemas, sabiendo que no es una lectura fácil ni accesible, ¿no? Te lo decía hace un ratito, que la lectura de Madrid es una lectura que requiere mediación, de tu mediación, porque es una lectura, creo que difícil, pero muy agarrada, ¿no? Yo pienso que también hay pistas en mi escritura, porque como yo he tenido una formación muy intelectual y muy académica también, ¿no? Casi todos los títulos de mis poemas, por ejemplo, muchos títulos tienen referencias a libros, o sea que yo qué sé, en La pequeña llama pues hay cantidad de referencias a lo que yo leía entonces, hace 20 años, ¿no? Que entonces estaba de moda, teníamos casi que leer en inglés a Judith Butler porque no estaba traducida, ¿eh? Y entonces de verdad tenía un sentido, una vigencia, ¿no? Y todas ellas están citadas, bueno, está Judith Butler, está Rosy Braidotti, está Lucy Irigaray, y a veces, bueno, los poemas no se explican con los textos, pero toda esa genealogía, todo ese armazón de cultura femenina los acompaña, ¿no? A mí me interesa la experiencia femenina porque, como te decía antes, siento, como dice María Zambrano, pensar como sentir como pensar, que es una experiencia que crea conocimiento. Y es un conocimiento que todavía no hemos explorado de verdad, que está sin explorar. En mi opinión, me gustaría también saber qué pensáis vosotras, las más jóvenes, los más jóvenes. ¿Qué es lo que pensáis, ¿no?, de todo esto que traigo, ¿no? Sí. Porque la trascendencia de ese conocimiento, también decía María Zambrano, es saber, ese saber de la experiencia, ¿no? Ese saber qué parte de cada una, de quién es y cómo habita el mundo siendo desde ese origen y sin faltar de alguna manera a esa genealogía, ¿no? Claro. Porque no somos nadie sin las otras y sin los otros que nos preceden, tampoco somos nadie sin avanzamos solipsistamente, ¿no? Es decir, Claro. de una manera única y individualista, ¿no? Y el mundo que nos trae ahora, como decía cuando te he presentado, es un mundo de la rapidez y del individualismo. Y tener una lectura que recoja esa genealogía me parece, aparte de radical, política y necesaria, ¿no?, en el mundo en el que estamos.
A mí algo que me interesó desde muy joven, porque como decía Esther y yo también os cuento, yo empecé muy joven a leer escritura femenina, a leer poesía escrita por mujeres, muy joven, y luego continué investigando. Y algo que me llama la atención es que el conocimiento que trae esa poesía tiene mucho que ver con la libertad y con la trascendencia. Entonces, para mí, que entonces con 20 años estaba muy metida en ambientes políticos marginales, no sé cómo llamar a estos ambientes en los que nos hemos movido, ¿no? Era verdaderamente lo que me apasionaba, el sentido de la libertad, qué es lo que nos puede hacer más libres, porque por supuesto no son las leyes, esto también es otro debate muerto, ¿no?, del feminismo de los 60, las leyes no nos dan la libertad, yo prefiero vivir en un país con leyes, pero las leyes no nos dan la libertad, ¿eh? La libertad, y eso ya lo decía Carla Lonzi, lo han dicho muchas, ¿no?, la libertad está en las relaciones, en la capacidad de crear relaciones, de crear redes que nosotras tenemos para abrir estos espacios. Yo estoy aquí porque la conozco a ella de carambola, porque coincidimos en un acto de un hombre al que yo fui a ver porque hacía 20 años que no veía y traducíamos textos políticos entonces censurados. O sea, bueno, pues esas redes que nos unen y que nos hacen abrir estos espacios de libertad gracias a otras mediaciones, ¿no? Pues aquí está la jefa de la biblioteca, ¿no?, que nos deja estar aquí y que hablemos, que dialoguemos, ¿no? A mí esto me hace sentir muy libre hoy, es un regalo, ¿no?, poder estar aquí hablando con otras, ¿no?, con otros. Eso es lo que me interesa, y ese sentido de la libertad está en la escritura femenina, y está desde el 3500 hasta ahora, con una discontinuidad que la hace histórica. No hay siglo en el que las mujeres no hayan escrito, las mujeres han escrito siempre. Imaginaros si esto cambia el orden de la cultura, y lo repito porque es de camiseta, las mujeres han escrito siempre. No hay siglo en el que no estén diciendo lo que sienten, lo que piensan, desde su experiencia, desde una experiencia del cuerpo que es mucho más valiente y más verdadera. Y a mí esto me cambia la vida, ¿no? Se lo decía antes a Nayara, ¿no? O sea, cuando yo me pongo a estudiar feminismo con 19 años, 20 años, empiezo a hacer el primer doctorado que hay en Andalucía, ahora se puede decir porque está todo de moda. Cuando yo lo estudié no estaba tan de moda, llamé a mi madre, digo, mamá, que voy a hacer un doctorado en género, en telas, pero si a ti nunca te ha gustado coser. Claro, imagínate, ¿no?, la lectura que hace mi madre de esa palabra, que viene de la antropología, pero que hace 23 años, que la palabra género, la gente no sabía bien por dónde cogerla, ¿no? Si a ti nunca te ha gustado coser, mamá, que es un doctorado en cosas de mujeres, le decía yo, ¿no? Y, en fin, pues todo esto, ¿no? Nieves, cántanos a otras. A ver. Dice, las huelgas y las cuentas, o acerca de una vistosa rebelión en los cánones de la vaginalidad, ha dicho Carla Lonzi. 1. Las cuentas y las huelgas me dejan casi siempre gusto amargo en la boca. Entre amargo y muy ásperas las cifras que nos salen, números que no cuadran de lo real contado. Cifras, cuentas, la historia. ¿Cuántas cifras, mentira, que nunca hablan de nadie, ni nosotras? 2. Traigamos una huelga de gestos y palabras, movimientos pequeños y tenaces, una huelga en la lengua que repite ignorada, una huelga de sangre en leyes moribundas, que las leyes ya viejas moribundas del amo dejen de ser lanzadas, ahora también por ellas y por nadie. 3. Nosotras ya muy quietas y muy juntas no vamos a pararnos, no vamos a parar el dulce movimiento, lento, feraz, preciso, exacto, dulce y fiero de esta mujer que soy, mujer profundamente, mujer que soy y somos. Con la lengua trabada o trabalenguas.
o cansada del hablar que nada dice, que no toca acaricia, que trae lo hueco, vano, lo abstracto que no sirve, sino son las palabras que aciertan, ya escritas en el aire con la lengua de los pájaros y la tinta robada de los pozos y los ríos. Por eso ahí va este trabalengua para los bobos y las bobas patriarcales, que las hay a patadas, para que vuelvan a hablar como las madres y lo canten con gracia. Ahora sí, con la lengua trabada o trabalenguas. ¿Quién me cava un agujero en la cava del pensar, del socavo con cuidado con mi hueso occipital para salir de la cueva del pensar occidental? Macro micropatriarcal, por su mano capital, blanco y heterosexual, patriarcazo, diazepam, biopoder y poliamor, ser persona o intersex, posverdad y estupidez. Ya. ¿Quién lo repite? ¿Quién me cava un agujero en la cava del pensar, del socavo con cuidado con mi hueso occipital para salir de la cueva del pensar occidental? Macro micropatriarcal, posthumano capital, blanco y heterosexual, patriarcazo, diazepam, biopoder o poliamor, ser persona o intersex, posverdad y estupidez. Se puede repetir muchas veces hasta que se traba la lengua. Los trabalenguas, los cuentos, los refranes, las coplillas son todas de origen matrilineal y matriarcal y están ocultadas por el canon, que siguen diciendo que son anónimas, tradición anónima. Se dice todavía de toda la tradición oral que es de origen femenino. Pensar lo difícil que es hacer un trabalenguas, una adivinanza, una coplilla, un acertijo con toda la verdad y la inteligencia que contiene. Es dificilísimo. Esto no es un trabalenguas de verdad, porque es un ejercicio intelectual, en verdad, ¿no? Pero hacer un buen trabalenguas. Dice, no me mires que nos miran que nos miramos, y cuando no me miren, no me miras que nos miran que nos miramos. Miremos que no nos miren, y cuando no nos miren nos miraremos, porque si nos miran que nos miramos, descubrir pueden que nos amamos. Comadre, cómprame un coco, comadre, no como coco, porque como poco coco como, poco coco compro. ¿Quién lo repite? ¿Sabéis trabalenguas, no? Pero los aprendíais, ¿verdad? Os los enseñaban las madres. Fijaros qué genialidad, ¿no? Se enseñaban y se aprendían para aprender a silabear. Yo ahora que tengo una criatura pequeña que tiene 2 años y que casca que es un primor, pero hay cosas con las que se traba, ¿no? O sea, ¿no? Pues también me interesa la cultura oral y reconocer que en el origen de la oralidad están las mujeres. Todavía se dice en lingüística que hablar enseña al padre. Imaginaros qué grave. Cuando se sabe que todas las criaturas aprendemos la gramática inscrita en el útero de nuestra madre y que el primer diálogo que escuchamos en nuestra vida fue escucharla hablar a ella. Entonces me interesa mucho reivindicar todo lo oral y hacer política con eso, Esther. Estaba pensando en los trabalenguas y me hacía pensar en que sin mediación es muy difícil ese hablar, ese tomar la palabra, ¿no? Porque un trabalenguas es, digamos, buscar un doble juego a los sentidos y a los significados del mundo. Entonces ponerle palabra al mundo lo hacen siempre las madres. Es decir, la lengua materna es lengua materna porque es una lengua que nace en ese vientre que tú dices, ¿no? Simbólicamente, y es esa mediación la que nos ayuda a estar en el mundo con la palabra, ¿no? Entonces, pensaba en eso que decías de los trabalenguas y lo difícil que es usar la palabra exacta en el mundo sin mediación. Pues sí. Es como metafórico, ¿no? La idea de trabalenguas, ¿no? Un poco, sí, ¿verdad? No lo había pensado. Yo os invito a que los recordéis y los enseñéis y los cantéis, los trabalenguas, porque aparte que son ejercicios que activan un montón de conexiones neuronales, que dicen la neurociencia que las estamos perdiendo, sí. Pues son maravillosos y hay muchísimos trabalenguas maravillosos. A mí me encanta, me pirran. La academencia, como decía Mary Daly, dice muchas, nos puede ayudar a colocarnos en ese mundo científico, pero es verdad que hay otro mundo de lo simbólico que también lo vivimos y que no está en el canon o no está recogido en la academia, ¿no? Entonces quizá, aunque es de otro orden, que creo que porque es de otro orden, está en otro lugar,
no puede estar ahí, pero es interesante que lo podamos tener en espacios así, ¿no? De relación íntima o de relación de tú a tú, ¿no? Con las otras. Claro. También pasa con toda la tradición de los cuentos, llamados cuentos populares tradicionales, que son todos de origen femenino. Hay una corriente bastante lamentable que lleva como 15-20 años cambiando el final de ciertos cuentos, confundiendo lecturas de género modernas, aplicándolas a textos que tienen miles de años y que muchos son anteriores al patriarcado, y casi todas las versiones que hemos recibido no son completas, pero cuando lees las versiones completas, por ejemplo de Estrellita de Oro, que es la Cenicienta española, no sé si la conocéis, os contaban Estrellita de Oro. Este cuento se contaba mucho en Castilla-La Mancha y en la Cenicienta, la versión de la Cenicienta española, y tiene absolutamente dos partes claramente diferenciadas, donde ves que no existe ningún conflicto de género, que ningún individuo pueda salvar, no salvar, ¿no? Que no hace falta, ¿no?, cambiar finales ni manipular, ¿no?, ese legado, ¿no?, que también es de origen femenino y que también está siendo borrado ahora, ¿no?, con todo esto de esto no sé si lo tengo aquí, pero eso también me interesa decirlo, ¿no?, porque pienso que en ciencias de la educación, que bueno, no sé si sois alumnas de ciencias de la educación, pero muchas pues estaréis de maestras y de maestros enseñando a las niñas y a los niños a sentir, a hablar, a pensar, a conectar, y todo ese legado oral es muy importante, ¿no?, que no se nos olvide, que no se quede ahí apartado, ¿no? A buscar algo, pero no. Pues Nieves, vamos a ir concluyendo esta invitación, bueno, en este caso nosotras, ¿no? Para dar paso también a Nayara, que nos ofrezca también su relación con la palabra escrita, poemario, y no sé si quieres invitarnos con algún final o comentarnos algo. No sé si quieres dejarlo abierto, como todavía no cerramos. Luego cuando termine Nayara tendremos un espacio para que también comente o dialoguemos, o pues claro, puedes dejarlo abierto como quieras. Sí, como queráis, si os apetece, que le apetece al público, como estáis de cansada. Que acaben con alguna algo recitando algo. Sí, ya pasa Nayara. Sí, muy bien. Pues hablando de los cuentos, ¿no? Y de todo este origen, ¿no? Balada de la Justicia 1. Dice: partí 1, partí 2, partí 3, salieron vanas. Las palabras de los hombres son como las avellanas. Las palabras de los hombres son como las avellanas. Balada de la Justicia 2, o al hilo de un poema de la poeta peruana Rocío Silva Santiesteban y una cancioncilla de Ángela Figuera y Merich. Violada, 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 violada. Aquí comienza esta historia, en la memoria guardada, en la orillita del río, en la orillita del agua, en la noche de los cuentos que las madres enseñaban. Origen, madres y cuentos, dichos con tinta robada. Origen, madres y cuentos, dichos con tinta robada. Fue una noche de verano, noche con cobre plomada, las muchachas como flores, los mozos en desbandada. Por tu lengüita de miel, por los bajos de tu falda, niñas y bajas al bosque hay. Niñas y bajas al bosque, serás flor desmadejada. Niñas y bajas al bosque, serás flor desmadejada. Niña, hueles a verbena, azucenas, a guirnaldas. Las niñas son como flores secas en la madrugada. Por tu lengüita de miel, por los bajos de tu falda, niñas y bajas al bosque, serás flor desmadejada. Aquí no me digas nada, aquí no me digas nada. Ven orillita del agua, ven orillita del agua.
Las madres cuentan sus cuentos, tararean su tonada. Cuando el lobo se despierte, ay. Cuando el lobo se despierte, serás flor desmadejada. Niña de agua de silencio, con la melena enlunada, la granada de tu vientre te la han partido por nada. Dime quién recogerá las naranjas de tu falda, las olas de tu cintura en la noche ensimismada. La justicia es una niña que camina, va violada, con su balancita rota, ay. Con su balancita rota, aquí no me digas nada. Con su balancita rota, aquí no me digas nada. El leñador se pronuncia, aquí no ha pasado nada. El coro de madres grita, ay. El coro de madres grita, aquí no me digas nada. Hay estrellita de oro, hay ciruelita morada, por los bajos de tu falda, por los bajos de tu falda. Niña, si bajas al bosque, serás flor desmadejada. Ay, madre, sóplame fuerte, lame esta herida del alma, salivita de las madres, pa' la noche ensimismada. Niña, no olvides el cuento, no hay derechos sin pernada. La justicia es una niña que camina, va violada. Es Antígona feraz, viva en su cueva encerrada, libre como un pajarillo y aunque bailes desmadrada, hasta que no te despadres, ay. Hasta que no te despadres, aquí no me digas nada. Hasta que no te despadres, aquí no me digas nada. Bueno, pues Vamos a dar te dejamos el sitio, Nayara. No sé si también querrás micrófono, si no, pues ahí. ¿Me escucháis bien? No puedo gritar mucho porque no tengo la voz muy bien, pero bueno. ¿Quieres micrófono? Sí, por eso. Pero preguntaba por si me escucháis, si no lo cojo. En principio, no sé si por detrás. ¿Cómo lo escucháis por ahí? ¿Bien? Lo deberías de coger. ¿no? ¿Sí? Aquí, aquí. Ven. Hola. Ahora. Hola. Soy un poco nerviosa, la verdad. He recitado en escenarios con 200 personas y siempre me pongo más nerviosa en este rollo. Lo que tienen los focos, supongo, no sé. Pero bueno, antes Carmen ha leído un poco de la descripción que le envié. Es una definición que le envié, me pidió que le enviara una pequeña biografía de lo que había hecho y tal. Y yo cogí pues la descripción que hice hace unos pocos meses porque tenía que mandarlo a un sitio donde iba a recitar y es la definición que suelo mandar cuando voy a recitar a los sitios. Pero realmente cuando me dicen descríbete no tengo ni idea de qué decir. Que sí, que tengo 21 años, en la descripción digo que pertenezco al mar y a la poesía, sí, que me llamo Nayara, pero bueno, también me llaman Nay, hay veces que me han llamado Naira, Naijira, Yanira, no sé, un montón de nombres. Nayara JMN en Instagram, también ella lo cuelo, ¿no? Pero realmente no pienso que mi nombre me defina tampoco. Creo que igual que mucha gente me llama de nombres diferentes, yo hay veces que me defino con todos ellos y hay veces que no me defino con ninguno. Y no sé, creo que al final mi identidad, mi definición o mi biografía la construyo con mi propia existencia y que eso es suficiente. Y creo que es importante que diga esto, que lo diga aquí hoy, porque al final en estos espacios hay que darle visibilidad a eso, a la disidencia, a la diferencia, y por eso hoy estoy aquí. Y voy a empezar con un poema que se titula Antes de la lluvia.
Recuerdo que cuando di la espalda al miedo me dejé vencer. Recuerdo que fui tan minúscula que no supe conjugar el verso y que el impacto hizo que todos los fragmentos salieran disparados. ¿A dónde van los daños que no se cuentan? ¿A dónde van cuando se hacen irreconocibles? Poca inteligencia hay que utilizar para saber que la poesía es un arma de doble filo, que hay palabras que no cobran sentido, no quieras entenderlo, no trates de explicarlo, el arte no se cuenta. ¿Cuánto humo es necesario para recuperar la nitidez? ¿Cuántas palabras se olvidan y cuántas no queremos pronunciar? Hace días que me mantengo a flote, que no hay mar que se escape ni por qué que no cuente. Hace días que llueve, que escapas de aquí, como si pudieras esconderte debajo de tu propia sombra. No tenemos ni idea. Estamos en una balanza que no deja de temblar, en un contrasentido que no apuesta por el permiso y en un diálogo que se esconde, invisibiliza y culpa. Estamos en peligro de extinción porque no encontramos la salvación que nos prometen y aportamos el escudo antes que el arma. Estamos sumergiéndonos tan dentro, tan despacio, tan profundo, en un silencio que no sabe entendernos y nos da la espalda. No sabemos encontrar el naufragio porque la lluvia no deja de caer. Es solo ruido, me dicen, lo que esconde detrás de ello la inundación. Raíces de cuerdas enjauladas en un tira y afloja entre una generación y otra. Estupor por la agonía de la sangre que brota desde los misiles, tambores de guerra al ritmo de una canción de cuna. Nadie sabe romper la lealtad cuando necesita ayuda. Sube un temblor por una de las cataratas por las que te arrojas antes de llegar a tierra. Acaricias el esternón dando por hecho que no duele, aunque te apriete cada roce. Te balanceas en la cuerda floja sabiendo que no existe tanto espacio como para hacerlo tuyo. Que no en todos sitios puedes habitar, que no en todos sitios eres bienvenida. Tuve mucho más miedo antes de caer que mientras caía. Saber una puerta entre dos grietas que dicta sentencia, que no exista una ausencia que no sea la de la culpa, que te rompa en 10 pedazos el metal de un invierno frío cuando no quede el aliento entre las pieles y que mires al mundo sin decepción si aún puedes, creyendo en la memoria, creyendo en la victoria, que queme si tiene que quemar, que yo ya sé cómo curar lo quemado, que arda si tiene que arder, que yo ya sé cómo mantenerlo encendido, que se apague si tiene que apagarse, que yo ya sé cómo prender la mecha. El fuego siempre está dentro, pero hay que saber contenerlo para formar una revolución con ello. Vale, he traído un poema que no es mío, pero creo que tenía que hacerlo. Es de Gata Katana. Dice así. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de cachos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventana. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras, por eso mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio. Y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambruna y de guerra, más valiente que Heracles, más odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica,
al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en la casa de los pobres. Y este amor está a la altura de Urano, y de Gea juntos, y es la única arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados. Y saben de cosquillas, y saben de bolero, y saben de desnudo y de darlo todo, que no es más que lo opuesto. Las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo siempre he amado de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así. Bueno, hace unos pocos años, 2 años, escribí Bailaré sobre el fuego, que es mi poemario, está totalmente autopublicado y tiene 4 partes: incipiente, latente, llama y humo. En su momento no lo escribí totalmente inconsciente de lo que iba a hacer. Yo lo escribí en el rollo, venga, tengo unos cuantos poemitas, voy a ver qué hago con esto, venga. Y ahora me doy cuenta de que en ese momento lo escribí, pero no fue en plan de venga, unos poemitas que tengo aquí los voy a juntar, sino que de alguna manera necesitaba gritar un montón de cosas que no era capaz de gritar de normal, y lo hice juntando unos poemas y sacándolo en un libro que está ahí y que sometió la excusa para irme por ahí de presentaciones y recitar los poemas que había en el libro. Los poemas que recito ahora ya casi no son del libro, el único que recito hoy del libro ha sido el primero, porque bueno, creo que esa época ya se cerró y está ahí, pero ya está. Y también me doy cuenta ahora del significado que tiene el elemento del fuego en mí, no como elemento simbólico de la poesía y tal, que también, sino como fuerza y movimiento. No sé si me explico bien, pero van por ahí los tiros. Y bueno, se divide en incipiente, latente, llama y humo, porque cuenta un poco como la evolución que puede hacer el ser humano de pasar por las 4 fases del incendio y acabar bailando sobre el fuego. El siguiente poema se llama Silencio. ¿Cómo se cuidan las flores que no beben agua? ¿Cómo se acaricia un huracán que no cesa y cómo se escucha el silencio? Si me pides que vuelva, voy a cortar uno a uno todos los pétalos de todos los girasoles que planté. Pero si me dices que huele a lluvia, que la tierra está mojada, que el invierno casi se acerca, créeme que iré directa hacia el borde del abismo, a la caída en picado, al terror hecho humano, para darte el abrazo. La confusión es fácil cuando hablamos de la piel y se acumulan cicatrices y arrugas y no dejamos de buscar respuestas, pero es mucho más difícil cuando has dibujado una puerta en tus articulaciones, es muchísimo más difícil cuando tienes tatuada una ventana en el pecho. La locura se vuelve insignificante cuando ya nadie cree en la cordura, pero dime una cosa, ¿dónde se guardan los porqués que no respondemos y en qué lugar puedo encontrarme con el llanto cuando tengo que dejarlo encerrado? Si cualquier boca es una trampa, ¿por qué no dejo de tirarme al suelo cuando veo que nadie habla? Dime una cosa, si colgaras de un péndulo y tu vida dependiera del alma que te sostiene, ¿de qué color serías? ¿Seguirías viendo el atardecer del mismo modo? Si supieras que solo te queda una vida, dime, ¿te mirarías al espejo igual que lo haces ahora? ¿Cómo mirarías a un niño que ya no habla?
como un bosque sin árboles, como un mar sin orillas, como un ángel sin alas, como enraizar los pies al suelo sin que toda la suela te acabe sangrando, como atravesar la alambrada de un salto, como cruzar la muerte 3 veces y que ninguna de ellas te acabe matando. Podría ser gota fría que atraviese el cristal, romper de una sola patada el acero que separa el cuerpo del escalofrío, volver a volver, dar por hecho la lucha sabiendo que volverá a encontrarla, resignificar los hechos y regresar al lugar del crimen. Pero ¿quién quiere gobernar a un pueblo entero cuando ya ha visto el terror en sus ojos? No cabe tanto dolor en un músculo que solo vive de recuerdos, ni paradojas en un cuento infantil de alguien que ya no conoce. Aquello que no callas es justo lo que no gritas. ¿Y tú? ¿Cómo mirarías a una niña que ya no habla? Si algún día me duele la vida y no me dan un ansiolítico, pedir un abrazo. Puede que nunca deje de doler como duele ahora, que siga sangrando porque sigo siendo un ser emocional e irracional que huele a carne, que pierda los estribos en cada ataque de nervios por no entender cómo funciona, que nunca deje de ver algo en mí que no reacciona. Seguramente, y ya te digo yo que es lo más seguro, no tenga claro hacia dónde ir todavía. Me pierda 1000 veces, eche a llorar y te diga en un sollozo ahogado que no consigo encender esta luz, que no la apagues, aunque sea de día. Me costará además casi todo lo que ahora también me pesa, pero no tendrá truco, porque nunca lo ha tenido, y veré que no estoy sola, que hoy por hoy somos todas. Si algún día me duele la vida y no me dan un ansiolítico, pediré un abrazo, porque así quizá me ofrezcan el cuidado. No tendré diagnóstico, no existirá lápiz ni folio, que la clase obrera ya no haga como quien no tiene ningún problema. Quizá no nos echen del trabajo y pidamos bajas porque nos aprieta aquí en medio que el oxígeno no pase y lo expliquemos así, tal cual y como suena. Lo más probable es que dejen de creer que todo está perdido, o quizá no. Pero quizá hablemos de las crisis de ansiedad diciendo a mí también me pasa y nos sintamos menos solas, menos raras, más humanas. Pero si hoy te duele la vida y no te dan un ansiolítico, celébralo. Da las gracias y pide perdón, porque de lo contrario tendrás que arrodillarte y suplicar que no te maten, que mentías, que eras pura egolatría, sentirás el vacío de lo que ni siquiera existe y querrás que acabe cuanto antes, mientras te dejen vacía y levantes el cuello para que la hoja del cuchillo apenas pueda notarse. No te atrevas ni a cerrar los ojos y alza la voz en cuanto tengas hueco. Diles que solo eras la trampa, que no querías hacerte daño, que nada era un simulacro, que pensaste que podrías escaparte, pero fueron ellos quienes se atrevieron a cargar el arma y a colocar la pistola cuando tú ni siquiera miraste. Vale, bueno, antes ha dicho Carmen que empecé a recitar en Poetry Slam Malaca. ¿Alguien sabe qué es Poetry Slam? Ahí hace 2 o 3 semanas me hizo muchísima ilusión porque recité en un sitio y había un montón de gente que sabía que era Poetry Slam y yo, wow, porque siempre que lo digo nadie sabe lo que es. Pero bueno, Poetry Slam es una competición donde 10 poetas concursan y pues hay un ganador como en todas las competiciones, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, hay sedes repartidas por toda España y a nivel mundial también, y se celebra siempre un nacional cada año. Después del nacional hay un mundial. Entonces pues los poetas se juntan y eso es como pues, Eurovisión, pero en plan poema, ¿no? y bueno, es una competición, pero realmente tampoco tiene mucha de competición. El público decide, es quien da la puntuación y al final es como un juego. Para mí Poetry Slam no es importante por la competición en sí, también es importante porque empecé allí a recitar y eso pues está guay, pero más que eso es porque en ese momento cuando descubrí Poetry Slam
me di cuenta de que esos espacios existían y de que podía ir y contar cosas que quería contar que no podía contar en otros sitios. Y ahí fue cuando entendí la importancia de que existieran esos espacios y que pudiéramos expresarnos en otras formas que no fueran el diálogo o la conversación, porque no todo se puede contar hablándolo. Y no solo aprendí eso, sino que también aprendí otras formas de poesía. No es que yo viniera con un imaginario de poesía muy cerrado en el sentido de la poesía es lo que te enseñan en los colegios, en los institutos. No iba por ahí, porque yo empecé escribiendo diario. Pero sí entendí que la poesía, aunque a veces tenga rima, no siempre tiene que tenerla, que no es tan importante cómo lo dices, sino qué dices, y que al final, si llega a una persona, para mí ya es poesía y tiene mucho más significado del que le damos normalmente. Creo que esto lo puedo explicar mejor con un poema, entonces ya no voy a seguir hablando. Podría darle paso a una multitud de versos, rimas, estrofas, consonantes, con metáforas, sin metáforas. Quizá prestarle un poco más de atención a la métrica, al fonema. Fingir como que sé escribir algo sin repetir la misma palabra ni una sola vez. Dejar de hablar de sobre cómo escribo y apartar la redundancia de creerme poeta cuando solo repito que lo soy. Citar, como no, a Góngora, Lorca, a Quevedo, para dar por hecho que algo sabré de literatura. Obviar también que escribo desde el abandono de mi padre y no escribo desde que tengo uso de razón. Hablar de depresión y de cifras de suicidio desde un tono un poco más calmado, sin tanta culpa, sin tanto desprecio a la sanidad pública. Contaros que un día estuve enamorada, pero no hablar de lo que queda cuando ya no queda nada, de cuando todo es silencio, un silencio ruidoso, un silencio que podría evitar en todo ese mes. ¿Cómo era? Ah, sí, fonema, espera, que quizá podría no parecer enfadada cada vez que recito un poema, o no hablar de nada, quizá no hablar de nada. A ver, que por supuesto que podría no abrir una puerta de par en par cada vez que me subo a un escenario, pero ¿de qué sirve si no? Es que no lo entiendo de otra forma. Cuéntame para qué quiero la escritura si no es para entregarme entera, para ponerme al servicio de todo el que me lea. Cuéntamelo, que no sé hacerlo. Es que prefiero la verdad aunque todo escueza. Prefiero, ante todo, la verdad, hasta que ya no escueza. Y que ya no te importe la métrica, ni la rima, ni el fonema. Que no te importe cómo lo digo, sino qué te digo, por qué lo digo, qué quiero contarte. Que confundas el poema, porque cuando yo escribo, soy igual que tú, cuando tienes la piel en carne viva y te derramas entera. Que ¿sabes qué? Que ya me da igual si no me sale bonito, porque me sale de dentro. Que a la poesía bonita yo ya no la quiero, que yo no soy Lorca ni quiero ser, lo que lo siento pero lo confieso, yo no elijo todo esto. Pero si me das a elegir, sí, lo saco todo escribiendo para que no me quede por dentro. Casi se me olvida una cosa que iba a hacer, que literalmente la he hecho media hora antes de llegar con Nerea. Bueno, ¿cómo se dice? Transcrito. Por Dios. Un poema de una persona que admiro un montón, que, bueno, ella es Marta Dylan, es de Cádiz y la conocí en el Slam Nacional de cuando fui el año pasado. Y voy a leeros el poema. Ave María purísima, sin pecado concebida, con 100 claveles vestida, invocada santísima con su linaje de espina. Ave María purísima, sin pecado consumido, a su merced lo prohibido de una imagen impedida que el señorito cautiva por fe fatal pa' su marido. Una manzana por deuda, una gestada por Eva, que junto a su hermana Adela brilla por su infancia muerta y la inocencia en alerta. Fiera la sombra del ladrón, pobre mártir de emoción, con sus planideras de sangre y un silencio viudo de madre, se suicidó su expresión. Preciosa, baila preciosa, que tus hermanas te salvan del aire. Preciosa, baila preciosa, que a tus hermanas les salva tu baile.
Rosita y su esperanza muerta, a la espera de varón, penitencia de corazón, caen la cuerda de nostalgia, sumida sin alianza, sin Corinto en sus pañuelos, novia que raza fustiga, parca de huida furtiva, que el convenio no conviene pa' que el fin al sol se ordene, precursor de su fatiga. Madrugada de nuestras coplas, manuscritos de domingo, voces mudas por castigo ante el vigor de las pistolas, masacrando las auroras desde un fálico dominio a un desgaste de exterminio. Nuestras palabras hacen arder en un perverso atardecer víctimas del genocidio. Preciosa, baila preciosa, que a tus hermanas les salvas del aire. Preciosa, baila preciosa, que a tus hermanas les sanas tu baile. La prodigiosa sin zapato, culpa escarchada y marchita, infértil por maldita, clama voces de nonato en su mantilla de llanto. Yerma en su exilio de estéril, fecunda el verbo nazarí, y su aliento al fin extrae venganza de Faralae, con navajas de jazmín lucen los rayos de luna en el filo de mis plumas. Poderío en frenesí de mi alcoba carmesí, antes viuda que difunta, tranquila, hijas de Safo, juntas firmaremos un pacto. En la bandera de la abuela, comadre de la Pineda, hoy se ampare nuestro llanto. Y ya termino con el último poema. Fíjate que se me ha olvidado. Vale, ya. Siempre he querido más, pensando que la carencia me arrastraría hacia abajo. Siempre he intentado ser sincera, valiente, fuerte, pensando que lo contrario me llevaría a la tumba. Siempre he querido escribir el mejor poema pensando que los demás no eran ciertos, que me iban a descubrir, que iban a ver que soy de carne y hueso. Nunca he conocido a nadie que no persiga el fuego, aunque quizá tampoco he sabido mirar con otros ojos y ahora quiero arrancarme las cuencas para poder dejar de pedir auxilio cuando no me estoy ahogando. Ya no quiero la mirada, porque se me desencajan los pedazos que he formado durante tanto tiempo cuando no la tengo, porque el estómago se me llena sin tener comida y a mí los focos nunca pueden saciarme, porque no quiero tener que ir de puntillas para no tener que romper el silencio y porque yo no quiero ser carne, yo quiero ser polvo. Equivocarme y lamer mis tropiezos, hacer de mi ceniza un comienzo, que haya pájaros que tengan mi nombre y me hagan un nido cada noche, que el miedo no me arrastre y me obliga a ser león, porque yo no quiero ser león, yo quiero que seamos la manada, que el cielo se abra cuando no nos vea y las nubes se escondan para darnos paso. Tengo que confesar, de un modo totalmente absurdo, que cerré las puertas en cuanto vi que el frío pasaba dentro, pero nunca pensé en dejaros entrar y en hacer que el sol fuera de las manos de quien me acogen y no del incendio. He disparado al objetivo equivocado durante mucho tiempo, disparando siempre en la dirección contraria y sin tener claro del todo hacia dónde mirar. Pero ahora lo sé y lo confieso. Si hoy sé quedarme a solas con mi silencio, es porque un día vosotras escuchasteis mi ruido. Si hoy sé que la revolución será permanecer juntas, es porque un día conseguimos prender las luces de un campo sin estrellas. Si hoy sé que estáis aquí, es porque os veo. Y porque tenemos un pacto invisible que nadie nos ha obligado a firmar, y entre tanta suciedad siempre saldremos intactas del suelo y subiremos al cielo, allá donde los pájaros puedan cobijarnos y darnos abrigo. Yo ya no quiero la mirada, no quiero la voz, no quiero la carne. Yo ya solo quiero las manos para poder con ellas volar muy alto. Gracias. Nada, decir que bueno, gracias por venir sobre todo. Y que al final que yo cuando recito, cuando me pongo aquí delante de vosotros, siempre intento ir con mi verdad, con la misma verdad que intento tener cuando escribo, porque al final la escritura siempre es inconsciente y sale sola. Y
y que no sé si los poemas llegarán a alguien, si algo de lo que he hecho llegará a alguien, pero como he dicho antes, si llega solo a una persona ya es suficiente. Creo que los sentimientos siempre son individuales, pero que es hora de hacerlos comunes y de poner los cuidados en el centro, que creo que la revolución de verdad será permanecer juntas y que eso será el verdadero feminismo hoy y mañana. Y muchas gracias. Tras haber escuchado, ¿no?, a Nieves y a Nayara, agradeceros ese ratito vuestro en el que habéis compartido esa palabra, ¿no?, esa palabra. Pero también podíamos abrir un poco, si os parece bien, a que pudiéramos compartir también que ha llegado, ¿no? ¿No os apetece a nadie intervenir? Bueno, a mí me ha llegado mucho, bueno, la parte en la que tú haces referencia a nuestras madres y cómo nos han ido transmitiendo la cultura a ellas. Y no sé, eso que no está tan focalizado nunca la idea de la madre cultural, más madre hogar, y la verdad es que es totalmente cierto. Claro. En todo, en los cuentos, en la cultura, en la manera de hacer, pienso que es algo que es cierto, que siempre se la ha asimilado con hogar, con tareas del hogar, ¿no? Y pienso que ha sido básico. Y lo que tú dices, desde la primera palabra que le dices, me ha parecido tan bonita. Las mujeres son creadoras de cultura y de conocimiento, creadoras de civilización desde hace miles de años. Y parece, es una obviedad, Sí. porque yo siempre que lo digo veo que la gente hace así. Me ha pasado en contextos muy distintos. Yo he trabajado muchos años por los pueblos de Granada, de toda la provincia, yendo a escuelas de mujeres adultas. Muchas de ellas eran mujeres iletradas, analfabetas, de una inteligencia que sobrepasa cualquier biblioteca, ¿no? Y verdades de este tipo, cuando ellas las oyen, les pasa como te ha pasado a ti, que decían, es que es así. Es curioso, ¿no? Porque en el fondo lo sabemos, que es ese sentir, ¿no?, que dice María Zambrano, Hannah Arendt y cantidad de filósofas casi siempre, ¿no? O sea, las mujeres sabemos dónde hemos estado y dónde estamos, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, hay que repetirlo, ¿no? Para estar juntas y como está también cantando ella, Nayara, ¿no? Estar juntas y sostener nuestra verdad, que es una verdad dispar, múltiple, cambiante, que no es una verdad, pero una verdad calidoscópica, ¿no?, que se hable, ¿no?, pero que debe sostener eso, pienso, ¿no? Qué bien que te haya llegado, ¿no? Bueno, me ha llegado muchísimo y pienso que no se viven tan a menudo momentos así, que vivimos una sociedad, bueno, un poco diferente de la inmediatez, de no tener esa pausa, esos tiempos, y la verdad es que me ha encantado, felicito a las dos. Yo pienso que nos habéis hecho un gran regalo por el Día de la Mujer. Muchas gracias. Yo la verdad que estoy con palabras y creo que también es una manera de decir las cosas, cuando te queda, o sea, con la voz entrecortada, ¿no? Que ahora mismo no puedo ni hablar de tantas cosas que podría decir y a la vez como no puedes decirlas, ¿no? No te me siento así, y creo que también es una forma de decirlo, ¿no? Y esta es una de las cosas que yo aprendí, que cuando se me entrecorta la voz es porque de verdad algo me va a llegar. Y luego también porque pienso que este entrecortar es lo que me trae el silencio de poder reconocer el silencio de mi abuela. Mi abuela yo no la tengo aquí. Y creo que cuando mi tía, mi madre o mi maestra me hacen llegar la historia de mi abuela, digo, pues es que en el silencio también hay muchas palabras y también muchas cosas que deberíamos reconocer.
Y la verdad, perdonadme por esto entrecortado, pero es que así es como me he dejado. Gracias. Pues a mí la voz entrecortada de Maribí me hace sentir esa idea de trabalenguas que tú estabas cantando antes, porque en lo difícil, en lo difícil de la palabra, en lo difícil de contarnos, hay también algo que no se puede contar, algo que está ahí, que lo heredamos, que lo vivimos, que está en otro orden, que no es el orden del contar, narrar, ¿no? Sino que está ahí como en el tocar, en el compartir, en el estar juntas, el hecho de saber que estás con otras, ¿no? Con otros. Entonces me hace pensar eso que estabas diciendo, Maribí. Y luego yo os puedo preguntar algo porque me gusta la escritura y me gusta la narrativa y la pienso como parte de mí. Cuando ha dicho Nieves, mis poemas no es personal, no es algo, no estoy ahí, pero en parte estás. Lo que estás es dislocada, ¿no? En otro lugar, no en el centro no hablas de ti, sino desde ti, ¿no? Entonces a mí me parece un movimiento interesante, ¿no? Que también el mundo, de esto ahora con lo de la individualidad, la subjetividad, es como hablamos de mí, ¿no? Hablo de mí porque yo, pero el mundo es mucho más grande que yo. Entonces ese común que también decía Nayara, somos nosotras, soy yo y somos otras, y buscamos lo común. Esa idea me parece muy potente. Entonces dislocar el hablar de mí y a pasar a hablar desde mí me parece algo súper potente, ¿no? No sé si está en ese orden. Sí, ¿no? Es tu manera de decirlo. Bueno, a mí me llega, ¿no? Como lo estás diciendo, ¿no? Pero me ha llegado también oyéndote a ti, ¿no? Esa posición, ¿no? Sí, a ver, yo pienso que se pueden hacer como las dos cosas. Que yo lo hago como de las dos formas y depende del momento, depende de lo que escriba. Pero sí es verdad que hay cosas que parten muy de mí, porque al final pues son cosas que no sé, yo hubo un momento que yo la escritura la utilicé casi para sobrevivir. Y eso al final es partir de escribir de lo que tú estás sintiendo. Pero sí es verdad que hay ahora como este movimiento de, como mi último poema, de decir, vale, yo escribo desde aquí, desde mí, pero también desde que yo soy parte de todo esto. Claro, lo has dicho en algunos versos, ¿no? Que tú has dicho también. Sí. Es un poco esa posición, si tú quieres, ¿no? Hablas de ti, pero desde un sitio que no es el centro, ¿no? Y que estás tratando de tocar lo real desde muchos sitios y tocarnos a todas, ¿no? Y a todos y a quien se acerque, ¿no? O sea, que no somos identidades estables, nadie es identidad estable. Entonces, esto no se ha inventado ahora, es que son debates ya un poco pasados, en verdad, ¿no? Pero bueno, también está bien que ahora sean más visibles, ¿no? Pero la cosa es que somos muchas por dentro, somos muchos ontológicamente hablando, nos pasan muchas cosas, ¿no? Y sufrimos de muchas maneras y vivimos de muchas maneras y en mi caso, si hay algo mío, de mí, no es mío, viene de esa raíz que yo elijo políticamente. Yo soy una mujer y en este tiempo pienso que es casi más importante decirlo. Soy una mujer y escribo desde ahí agarrada a una genealogía que no renuncia a lo real ni a los otros. Pero yo necesito esa genealogía porque me la han arrebatado, me la han ocultado y a mí me da sentido saber que somos fundadoras de civilización y de cosas muy grandes, de nidos por todas partes, ¿no? De creación continua, ¿no? Las mujeres somos creadoras continuas y los hombres también, pero de otra manera. No es un nivel de competencia, no es competitividad el orden que a mí me interesa, como explicabas tú de las jam poéticas, ¿no? Es que no es el orden de la competitividad. Saber que las mujeres que estaban primero en la cultura a mí no me hace pensar que son mejores que los hombres, ni que nadie, sino que eso trastoca el orden del conocimiento, que es lo que a mí me interesa, que se trastoque el orden del conocimiento y el orden de la cultura, como también tú estás cantando, ¿no? O sea, es que hay algo que no va bien, que no se trata de tomarte un ansiolítico, ¿no? Es que no va por ahí, ¿no? Y nos tapan esa verdad, ¿no? Con ansiolítico, nos tapamos muchas verdades, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Entonces,
es una maravilla, ¿no? Que la poesía que tenga escucha y que podamos traerla, ¿no? No sé. ¿Qué más pensáis por ahí? Yo lo que quiero es eso, agradeceros que yo pasaba por aquí, las personas me he incorporado y ha sido todo un placer. Por ambas partes, yo creo que habéis tocado temas muy diversos, como he comentado, ¿no? Desde remontar a nuestras abuelas, nuestras madres, la crianza. Por tu lado, valentía en el sentido de reconocer situaciones cotidianas de cualquiera por los que pasamos y muchas veces nos sentimos incomprendidos, solos, al margen y demás. Y creo que tenéis un altavoz súper potente que da gusto que podáis hacer uso así en espacios como este, que ojalá sean más. Y que es cierto que la sociedad nos priva de muchas cosas y la velocidad con la que vivimos, la velocidad con la que criamos, ¿no? Y ahora al escuchar en tus palabras, no solo la suya, nos roban mucha parte de la crianza, basándose en muchos miedos, nos inculcan muchas necesidades, muchas inseguridades, es muy duro, ¿no? Es un poco... Y ahora al escucharte decir, cuán importante es tu cuento de la noche, tu intento para transmitirle o que hagan un entendimiento de la sociedad en la que vive, el filtro tan importante del que hacemos y que no está valorado socialmente, incluso muchas veces estamos tan cuestionadas que nosotras mismas nos reprimimos, ¿no? Entonces, agradecerte eso, esa parte visible de la maternidad, la crianza, las abuelas, las madres, me parece muy interesante. Qué bien. Es que es un temazo, porque claro, como vivimos en estas sociedades, además falsamente igualitarias, donde el triunfo de la igualdad, que es un fraude, ha sido un fraude, y ahora está siendo un fraude todo lo que está viniendo detrás, ¿no? O sea que al final hay hoy continuamente una ocultación, un borrado del origen femenino, absolutamente un borrado. Entonces, es complejo, que estamos viviendo un tiempo complejo, ¿eh? Por eso agradecer, porque es verdad que nosotras mismas nos pueden impresionar cosas que tú comentas, por eso, porque nosotras estamos dentro de una espiral en la que le estamos dando espalda a ciertas cosas, ¿no? Es un tema, casi todo lo que hemos traído, ¿no? Da para muchos hilos y para muchas vueltas, porque es que mismo el tema de la crianza, de la maternidad, de cómo criar, o sea, es que tienen a las mujeres atemorizadas desde el minuto cero del embarazo, con pruebas, o sea, cosas que antes se hacían de manera normal, se paría de manera... Ahora le dices a alguien que has parido en tu casa, la gente se echa las manos a la cabeza, o sea, es como que son saberes que hasta mi abuela materna sabía atender un parto, yo ya perdí ese conocimiento. Mi abuela materna sabía amortajar muertos y atender partos, que es algo que es una experiencia celular que tiene millones de años. Las mujeres sabíamos hacer eso y está en nuestra experiencia celular y nos la han arrebatado. O sea, hay una cantidad de competencias que estamos perdiendo en favor de no sé qué extraña fraude de la igualdad, ¿no? Que ya también lo dijeron algunas feministas en los años 70, que esto era un fraude, ¿no? Y lo es. Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Yo también trato de un poco de contar, de cantar eso, ¿no? Porque a mí me toca, ¿no? No sé. Gracias. Yo quería hacer un apunte y es que me ha llamado mucho la atención lo que has dicho antes de que cuando tú estudiabas, que te dijeron como que empezaron a escribir las mujeres en los años 80 y que tú te llevabas las manos a la cabeza como diciendo, ¿cómo puede ser? Al final yo creo que eso es algo que viene de todo, ¿no? Porque al final yo viniendo del mundo del arte es como que a mí me han dicho exactamente lo mismo y a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y al final yo creo que nosotras mismas nos llegamos a cuestionar ese tipo de cosas en todos los ámbitos, porque al final, no sé, hacer este tipo de espacio, crear esto, que hay una sororidad increíble, que vamos, yo os agradezco muchísimo esto porque es como que siento como una simbiosis como de todas juntas, que no nos juzgamos y al final es como un espacio donde nuestra zona de confort, ¿no? Porque luego al final fuera no tenemos esto, yo no siento esto fuera, hasta que nosotras no nos juntamos y hacemos algo así, ¿sabes? Entonces, es muy interesante. Y es curioso que a ti te digan eso todavía en la facultad, que tú eres mucho más joven, porque Claro. ¿tú qué edad tienes? 23. Pues tú me dirás. Que todavía estén diciendo eso en las facultades, Sí. es bastante grave. Mm. Por eso ni siquiera ha habido un triunfo del feminismo académico, que es lo que yo hablaba con Ayara cuando hemos empezado, ¿no? Entonces, pero, ahí estamos, no pasa nada. Nosotras nos vamos contando las cosas y sabemos que hay un legado, hay unas bibliografías brutales académicas, feministas, de todas las bandas del feminismo, que son muchas, hay muchos feminismos y muchas maneras de acercarse a lo real, ¿no?
Y bueno, pues ahí estamos, sí queda mucha tarea, ¿no? Y hay que hacerla con alegría. Con alegría, ¿no? Sí. Imagínate, pintaban ya en Atapuerca las mujeres, hoy se sabe que pintaban principalmente mujeres y criaturas. Totalmente. Es que esto es bastante fuerte, ¿no? Sí. Y se sigue sin decir en las clases de prehistoria que pintaban las mujeres, o que el símbolo más representado durante miles de años fue la vulva, y la vulva está representada en todas las cuevas paleolíticas, y hasta los templos neolíticos hay vulvas representadas en las puertas de los templos, ¿no? Entonces, bueno, eso da deseos de ser, da deseos de trascender, lo que tú quieras, pero sabes que tienes detrás una genealogía, no estás en el mundo diciéndote que han empezado a pintar en el siglo XX, yo qué sé, Tamara Lempica, yo qué sé, que te han dicho, no sé qué te han dicho, ¿no? Ostras, que no, pues la mujer, es una experiencia celular, las mujeres llevamos pintando millones de años. Pues ahora pinta el mundo tú, ¿no? ¿No? A nuestro caso sostener el mundo, ¿no? Seguir adelante. Claro, es que, no sé, a mí me dio mucha energía conocer que las mujeres habían hecho cosas antes que yo. Yo no tengo esta cosa de querer ser la primera. A mí me da mucha más potencia saber que hay otras antes. No sé si a ti te pasa eso. Sí. A ver, a mí me da energía saber que hay mujeres que fueron antes que yo, pero también que hay mujeres disidentes y diferencias que también lo hicieron antes que yo. Claro, que son a los que tengo como referente. Claro, pero siempre ha habido, las mujeres siempre han sido disidentes, ¿no? Sí. Bueno, en mi experiencia, ¿no? Sí, es sí. así, a lo mejor en la tuya no, pero la disidencia es un invento femenino, sí. Porque es que hay una extrañeza ante el mundo, y la vi hace 3000 años. Cuando esta Eneduana se pone a escribir, ya está hablando de una extrañeza ante el mundo que tiene, ¿no? Que no le gusta. Entonces, no sé, a mí eso me mueve saber eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que Sí, vamos lo tenemos que dejar aquí, claro, a dejarlo aquí, ¿no? Y bueno, agradecer a todos, a vosotras, por supuesto, y agradecer a todos que hayáis venido. Bueno, María Jesús, Esther, la Comisión de Igualdad que salió de aquí y se llama Hablando en la Biblioteca, y ojalá se hable muchas más veces. Muchas gracias. Ojalá, es el primer experimento que hemos hecho y hemos tenido una invitada de lujo. Entonces, bueno, pues gracias. Y que hemos estado muy bien, ¿no? Muy a gusto. Ha sido un placer. Sí. Sí, gracias por la escucha, ¿eh?